San Juan de Ixhuatepec, México. Año de 1984, 19 de noviembre, 5:45 de la mañana. Según el reporte inicial de Olson Company, la ruptura de una tubería de gas LP, debido al sobrellenado, a la sobrepresión, y porque todas las válvulas de alivio fallaron. Esa gran fuga, que duró aproximadamente 10 minutos, formó una gran nube de gas, que detonó con la antorcha que siempre estaba encendida, y se encontraba a nivel del suelo. Bastantes errores juntos, o muchas casualidades que se convirtieron en una bomba. Pero toda esta infraestructura fue realizada bajo los códigos de la American Petroleum Institute. Toda su instalación y envío fue a cargo de Estados Unidos. Entonces la pregunta obligada es: ¿por qué hubo tantos errores ese día y a esa hora? Si le preguntas a un bombero, él siempre te dirá: los accidentes no existen. En 1960, Adolfo López Mateos era presidente, y hubo una explosión que timbró la Ciudad de México. Fue un tanque de 78.000 litros en la refinería de Azcapotzalco. Pero nunca se pensó en cerrarla, a pesar de estar en una zona más urbanizada que la terminal de almacenamiento de San Juan Ixhuatepec, a la que los medios en aquella época constantemente le llamaban refinería. Todo esto ocurre cuando Miguel de la Madrid es presidente, y Carlos Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto, o secretario de Hacienda y Crédito Público. Y en esos años se sabe que hubo una gran caída del precio del petróleo. Entre 1982 y 1985, bajó de $60 a menos de 30. Y el dólar pasaría de costar 130 pesos de esa época a 2.400 pesos. Esa sería la primera alza histórica que marcaría el inicio de un gobierno neoliberal de México. Pero ¿por qué ocurrió un accidente así? Teniendo escasos 14 días de la última inspección, después de toda una serie de revisiones hechas en los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde el informe original de Benalson en 1984, el 5 de noviembre, diría que faltaba la válvula de alivio en el colector, y sugiere otra más. Mientras que en todos los informes oficiales, a la fecha dicen que solo fallaban. ¿Y por qué? A un líder sindical se le retiraría de su cargo en 1989, justo cuando Salinas pasaba a ser presidente de México, y de manera autoritaria impusiera a Carlos Romero Deschamps. Las versiones oficiales dicen que la Quina fue acusado porque se oponía a las políticas de privatización del gobierno. Pero analicemos más a fondo. Años más atrás, Carlos Salinas estudió en la Universidad de Harvard durante varios periodos, y uno de ellos fue entre 1974 a 1976. Mientras George W. Bush, hijo, lo hizo en 1975. Después de esto él se dedicaría a los negocios petroleros, mientras Salinas haría un doctorado en economía en 1978. Y en 1982 ocuparía el cargo de desarrollo y presupuesto. Y 6 años después sería presidente de México. Mientras George W. Bush padre sería presidente de Estados Unidos 2 meses después. ¿Cómo es que un secretario de Desarrollo, que nunca había estado en la política, pasara a ser presidente de México, teniendo escasos 6 años en el gobierno? ¿O el dólar pasara de costar 180 pesos a 2.400 pesos? Porque hubo un fraude electoral muy evidente en esa época. ¿Cuál era la urgencia de que Salinas fuera presidente? ¿O
¿Por qué cambiar un informe de hace más de 36 años? Ese día, el 19 de noviembre, la mayoría que falleció fueron personas que vivían en casas de cartón. Una cantidad como de 5 manzanas, pero eso no detuvo al neoliberalismo de Salinas.